Va otra foto de la tercera toma, un ratito. Ajá. Una tercera foto, que son más de Mi 100 cámara personas. está apagada. Buenas, mi cámara está apagada, por favor, pero así la voy a dejar. No hay problema, no hay problema. Señores, buenas tardes. Ya la doctora ya se va a estar conectando, por favor, a fin de dar inicio a la segunda sesión de la conferencia. Sí, gracias por su espera. Buenas tardes con todos. Disculpen la dificultad que he tenido con respecto al ingreso. Gracias, Este, gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Qué lindo Yo, Petri. volvernos a encontrar. Para mí estas reuniones que tenemos me enriquecen muchísimo. Hoy día vamos a tocar un tema sumamente importante, que es el proceso de aceptación. El proceso de aceptación de mi hijo con trastorno del espectro autista, mi hijo con alguna condición o discapacidad, ¿sí? En esta oportunidad he querido invitar a una mamá. Telma, ¿te encuentras dentro del... ¿Te encuentras? Sí, sí estoy aquí conectada acá. Sí. Ay, ¿cómo estás? Bueno, Telma es la mamá de Gabriel. Gabriel es un adolescente con trastorno del espectro autista y en esta oportunidad Telma nos va a contar un poco su proceso, la historia de vida, un poco acompañando a su hijo Gabriel. Antes de empezar, quisiera por favor que todos tengan a la mano una hoja, que tengan a la mano un lapicero. ¿Sí? Necesito que cada uno de ustedes tenga estos para comenzar y le doy el pase a Telma, ¿sí? Telma, para iniciar un poco tu experiencia. Ok, antes que nada, buenas tardes, gracias por la invitación. Me siento muy agradecida por tener una oportunidad para compartir con ustedes, ¿no? Como ha dicho Carla, soy la mamá de Gabriel, porque esa es nuestra vida ahora como padres. Somos los padres de alguien más, ¿no? Que en este caso Gabriel tiene 15 años, es un adolescente que fue diagnosticado precozmente, gracias a Dios, con lo que es un trastorno del espectro autista. Igual que muchos de ustedes, probablemente observamos ciertas conductas de Gabriel que nos preocuparon, nos inquietaron y nos motivaron a buscar respuestas. Este fue un camino un poco difícil, creo, como para todo padre, porque llegábamos a atacar una de las características, por ejemplo, el lenguaje que tenía, que no era claro, y comenzamos a llevar muchas terapias y ayuda suelta, ¿no? Pero finalmente llegamos donde una psicóloga que lo diagnosticó, ¿no? Y desde ese día comenzamos una vida distinta. Entonces, toda esta historia con Gabriel realmente comienza desde el momento en que nos dan el diagnóstico y nos dicen que lo que él tenía era un trastorno de espectro autista. Al principio nos quedamos en shock. Para empezar,
no sabíamos exactamente qué era lo que eso quería decir. Estamos hablando de hace 10 años atrás, cuando poco se hablaba de esto y solamente se veía en las películas. Mi esposo, me acuerdo que cogió su cabeza y decía, ¿qué hicimos mal? ¿En qué nos equivocamos? No puede ser. Entonces, la primera reacción de él fue atacar al mensajero, ¿no? Entre comillas, la incapacidad de la psicóloga de no poder dar realmente con lo que tenía Gabriel, que cómo en tan pocas horas podía decir ella algo así tan fuerte, y salimos. Nos despedimos y nos fuimos, y en ese momento comenzamos a investigar qué cosa era el autismo, qué cosa era un TEA, y comenzamos a buscar en computadoras, diferentes lugares, pero cuanto más buscábamos, más razón tenía la psicóloga, más parecido era nuestro hijo a todo lo que estábamos viendo. Entonces, comenzamos a buscar primero así, alguien que nos dijera otra cosa, cualquiera, el pediatra, el neurólogo, otro psicólogo, un terapista, porque no queríamos aceptar que nuestro hijo tenía una condición que lo iba a acompañar toda la vida. Entonces, esto fue una etapa muy difícil, ¿no? Primero, negarnos a aceptar la situación de Gabriel. Después de eso, teníamos que tomar una decisión. ¿Qué íbamos a hacer ahora que ya conocíamos lo que tenía Gabriel, ¿no? Y lo que nos tocó fue hacer un duelo, porque realmente fue eso. Me acuerdo que nos tocó entrar en nuestra habitación, conversar sobre todo lo que habíamos averiguado en esas últimas semanas, y finalmente lloramos creo que hasta por más de 2, 3 días después de eso, porque todos los planes que habíamos tenido para ese niño, todos los sueños, todo lo que estábamos pensando que él sería cuando fuera grande, no existía más. No existía más y teníamos que comenzar de nuevo. Entonces, después de esta etapa que fue difícil para nosotros, regresamos donde la psicóloga y le dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Tú nos has dicho que Gabriel tiene esta condición y queremos saber qué nos toca hacer, ¿no? Y ahí vino el hecho de aceptar que íbamos a trabajar por mucho tiempo, que esta no era una situación que se podía solucionar porque en verdad no era un problema. Tampoco se podía curar porque no era una enfermedad. Entonces nos tocaba vivir con esto, ¿no? Vivir con el autismo y tomar decisiones de cómo íbamos a trabajar con Gabriel, a trabajar nosotros mismos, ¿no? Independientemente de las terapias que cada uno de nuestros hijos tenga que llevar, porque el autismo no se manifiesta en todos de la misma manera ni en la misma intensidad, creo que hay una parte que es importante porque hay que tomar decisiones. Tenemos que contar con otras personas también. Necesitamos el apoyo de alguien más, no solo de los terapistas, sino a nivel de familia, ¿no? De los abuelos, de los tíos, de las personas que van a estar cerca en este caso, de Gabriel. Decirle a las abuelas cómo tenían que tratarlo, cómo se iba a trabajar, qué se permitía, qué no se permitía. Nosotros le llamamos a hacer unas como especie de redes de apoyo para cuando ya no pudiéramos, tuviéramos alguien más que pueda apoyarnos, ¿no? Nosotros trabajábamos y necesitábamos que Gabriel fuera a terapia todos los días y necesitáramos que alguien lo viera mientras nosotros llegábamos. Entonces no era algo muy sencillo de hacer, ¿no? Y pienso que eso ustedes también lo están pasando. Yo no puedo venir y decirles a ustedes cómo van a vivir esta etapa que les está tocando, pero hay algo que sí me gustaría compartirles. Nosotros hemos aprendido a mirar el mundo a través de los ojos de nuestro hijo, porque ellos miran de una manera distinta. Ellos sienten, pero de una manera distinta.
Ellos tienen necesidades que cubrir y no siempre lo hacen como lo hacemos nosotros o como los han hecho nuestros hijos mayores, para quienes ya tenemos hijos más grandes, ni como lo harán los pequeños. O sea, ellos tienen una mirada diferente, pero las mismas necesidades de amor, de acompañamiento. Entonces, hemos tenido que aprender a conocer a Gabriel, aprender lo que hay detrás de cada estereotipia, de cada movimiento, de cada ausencia de palabras, y eso no ha sido fácil, pero da satisfacciones. No es bueno, por ejemplo, que nosotros digamos, yo he aceptado que tengo un hijo con autismo, porque nosotros no aceptamos. Tú puedes aceptar tener un mueble en tu casa, tú puedes aceptar que el vecino haga ruido, pero los hijos no los aceptamos. Nosotros decidimos hacerlo parte de nuestra vida y decidimos ser parte de la suya. Nosotros, por ejemplo, ahora Gabriel es grande, tiene 15 años, y si ustedes le preguntan cuál es nuestra canción, él les va a decir que es Te elegiría a ti, porque lo elegiría 1000 veces de nuevo, a pesar de las cosas como nos ha tocado vivirlas, a pesar de las dificultades, de las frustraciones que van a tener, porque son muchas, porque cuando ya superaron una etapa, de pronto el niño ya no es niño, es un adolescente y tiene otras necesidades, y vuelve a retroceder, y uno vuelve también a dudar de lo que está haciendo, o de pronto mejora mucho, lo vemos muy maduro y decimos, ¿y se equivocaron? Y si todo este tiempo le he hecho perder en estar en terapia, entonces hay que asumir que tenemos hijos maravillosamente diferentes y que realmente a la larga aprendemos más de ellos que ellos de nosotros. Si me permitieran darles algún consejo, es que comiencen a tomar atención en sus niños. ¿Cómo les van a hablar? ¿Cómo les van a llamar la atención? Porque hay que llamárselas, hay que corregirlos. Nosotros aprendimos que Gabriel se sentía muy mal si yo le decía, te estás portando mal, cuando lleguemos a la casa, por decirte, entonces no vas a ver tal programa. Entonces ideamos nuestras propias comunicaciones, forma de comunicarnos. Me acuerdo cuando él se estaba portando muy mal y yo ya estaba sintiendo que me iba a enojar, me acuerdo que le hacía así, muy sutilmente, y él sabía que eso quería decir que yo ya estaba enojada. O le decía, cuando hablaba la abuela y él quería hablar al mismo tiempo, que escuchara, que mirara, que callara, que pensara lo que va a decir. Entonces, eso quizás les puede ayudar a ustedes con las situaciones difíciles que hay que manejar fuera de casa, ¿no? No era esta partecita lo que tenía que compartirles, pero sí me gustaría darles este alcance porque son muchos años. Y quiero que sepan que a pesar de que Gabriel no es el niño que nosotros soñamos tener, pues ha hecho muchas más cosas de las que nosotros imaginamos que iba a alcanzar. Gabriel es un chico ahora que se gestiona solo, está pudiendo llevar sus clases virtuales sin supervisión, está ya en cuarto año de secundaria, su penúltimo año de colegio, en un colegio regular, pero de muy pocos alumnos, tengo que hacerles esa salvedad. Llegó un momento en que ya no quiso ir más a terapia, pero a veces no se les puede dejar decidir. Entonces lo que hacemos es tomar descanso y darle opciones. Dejamos la terapia motriz y él entró a hacer natación y entró a hacer taekwondo, como si fuera una terapia, sin faltar, cumpliendo con el horario, aprovechando esos momentos para que él se cambie, se bañe solo en el baño del club o del instituto o de la municipalidad o donde él fuera a llevar el curso, aprovechando cada nueva experiencia para que él aprenda algo nuevo, además de la natación o el taekwondo. Él ha tenido oportunidad de participar en olimpiadas especiales como representante justamente del Callao hace algunos años. Viajamos a Arequipa con gente de
del Callao. Gabriel fue representando al Callao en esa oportunidad, trajo sus medallas, estaba muy contento. Ahora está haciendo taekwondo, ya es cinturón negro. Hemos viajado con él a México y a Chile. Ha traído 2 medallas para el país. Toca cajón, lo aprendió en 2 semanas, porque ellos hacen bien todo lo que se propone. Todo lo que ellos les gusta lo pueden hacer maravillosamente bien, porque son empeñosos, porque son constantes. Pero nosotros tenemos que estar con ellos. Tenemos que estar con ellos para decirles que las cosas a medias no valen la pena. Si Gabriel hoy día trae un 10, pero estudió, preparó el tema, lo hizo todo, nosotros bien con el 10. Pero si él trae un 18, sin haber estudiado, sin haber dado todo lo que tiene, ese 18 no vale nada. Y es así como nosotros se lo hemos enseñado. Él tiene que darlo todo, dejarlo todo por las cosas que él decida hacer. Las cosas a medias no funcionan. Y a la larga él ve que su esfuerzo da frutos, ¿no? Y eso lo hace seguir adelante. Era solamente eso lo que quería compartirles, decirles que no están solos, que somos muchos papás, muchas mamás que estamos viviendo lo mismo que ustedes. Quizás haya muchos papás ausentes también, y son las abuelitas muchas veces, los abuelos los que asumen ese papel de formadores, pero no se den por vencidos. Les puedo asegurar que todo lo que ustedes hagan por sus hijos van a poderlo disfrutar. Cuando los vean a ellos abrirse paso, abrirse camino y conquistar sus propias batallas. Nunca dejen que nadie les diga, es que tu hijo siempre va a ser así, es que tu hijo nunca va a hacer esto. Porque la única persona que va a decir lo que ellos siempre van a hacer o nunca van a poder son ellos mismos. Gracias de verdad por el tiempo, por escucharme, y eso es todo lo que tengo. No sé si... Muchas gracias Telma, de verdad, conmovedor, me encantó escucharte, voy a compartir mi PPT porque quiero que conozcan a Gabriel, ¿sí? Tú me has compartido un pequeño video, acompáñanos por favor. Sí, claro. ¿Él es Gabriel? Uh-huh. No sé si, no se escucha, ¿no? No, no hay sonido, solamente son imágenes de todo lo que les he compartido. Sí. Gracias. Bueno, él es Gabriel, sí, Gabriel ha logrado muchas cosas, tengo el gusto de conocerlo, de conocer a Telma, ¿no? Muchísimas gracias, Telma, por compartir tu experiencia, tu experiencia de vida con Gabriel, ¿no? Te invito a acompañarnos, ¿no? Si te puedes quedar. Quería comentarles un poco, este es mi correo, claro que vamos a cambiar un poquito la dinámica de la semana pasada. La semana pasada esperamos un poco las preguntas para el final. Lo que quiero un poco ahora, hoy día, es que puedan ustedes escribirme al WhatsApp, al chat, perdón, si tienen alguna duda, también, si quieren preguntarle algo a Telma también, escríbanos al chat. Quiero que copien mi correo, porque después vamos a hacer una actividad, vamos a hacer como 2 actividades, y quiero que compartan todo lo que ustedes escriben, todo lo que ustedes sienten conmigo, ¿sí? Entonces, ahí está mi correo, por favor, cópienlo. A ver, voy a comenzar un poco contándoles un cuento, ¿sí? Este cuento, a ver, dice: esperar un bebé es como planear un fabuloso viaje
de vacaciones a Cusco. Compras algunas guías de turismo y haces unos planes maravillosos. Machu Picchu, la fortaleza de Sacsayhuamán, el Salar de Maras. También puedes aprender algunas frases en quechua. Todo es muy excitante. Después de meses de preparación, finalmente llega el día. Haces las maletas y estás muy nervioso. Algunas horas después en el avión, la azafata dice, bienvenidos a Iquitos. ¿Iquitos? Preguntas. ¿Cómo que Iquitos? Yo pagué para ir a Cusco. Toda mi vida he soñado con ir a Cusco. Sin embargo, ha habido un cambio en el plan de vuelo. El avión ha aterrizado en Iquitos y ahí te tienes que quedar. Así que tienes que salir y comprar nuevas guías de turismo. Incluso tendrás que comprar algunos polos y shorts. Lo importante es que no te han llevado a un lugar horrible. Se trata simplemente de un lugar diferente. Es menos deslumbrante que Cusco porque eso nos hicieron creer. Pero después de pasar allí algún tiempo y de recuperar la respiración, empiezas a mirar a tu alrededor y te das cuenta de que Iquitos tiene ríos, vegetación, animales, pero todos tus conocidos están ocupados yendo y viniendo de Cusco, presumiendo de los días maravillosos que han pasado. Y durante el resto de tu vida te dirás, sí, ahí es donde se suponía que iba yo. Eso es lo que yo había planeado. Este dolor no desaparece nunca, porque la pérdida de este sueño es una pérdida muy significativa. Pero si malgastas tu vida lamentando no haber ido a Cusco, nunca podrás ser libre para disfrutar de lo que es especial, las cosas encantadoras que te ofrece Iquitos. Entonces, es así un poco como comienzo este tema del proceso de aceptación, ¿no? La llegada de un hijo con discapacidad es un impacto fuerte, ¿no? Frente a tus expectativas. Uno siempre sueña, no piensa con el hijo esperado durante el embarazo. Lo normal es que los futuros padres no fantasíen con sus hijos, tengan imágenes físicas, características del nuevo ser, ¿sí? Con la llegada de un hijo con discapacidad, todo lo que habíamos pensado se desmorona, ¿no? Y ahí comienza el tránsito al duelo. A ver, ¿cuáles son las etapas de este duelo? Lo primero es la conmoción, la negación, la tristeza, la aceptación y la reorganización. Entonces, como ya nos ha escrito muy bien Telma, ella pasó por todas estas etapas, ¿sí? A ver, ¿qué es la conmoción? Es el dolor, la culpa, la vergüenza. ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué a mí? Hubiese preferido no tener hijos. ¿Por qué me vienen estos pensamientos? La negación es el rechazo al diagnóstico, dudar de la información que me dan, buscar otras opiniones, pedir milagros, creer que es un mal sueño, culparse, desatar la ira contra, ¿no? Desatar la ira contra la vida, contra la religión. Estas reacciones suelen ser fruto de la impotencia, ¿no? Y generalmente es como que te sientes también culpable de pensar de esta forma. Después la tristeza, la desolación, la ira, el aislamiento, la pérdida del hijo que estabas esperando tener, el sentimiento de culpa por estos pensamientos, la aceptación, manteniendo más confianza, seguridad de poder criar a su hijo, aunque se pasan situaciones de ambivalencia, no sé si ven, identificaron el dibujito de la aceptación. Unos días podemos estar tristes, otros días podemos estar contentos, ¿no? Entonces es como, ¿no? Vamos teniendo estos sentimientos. Esto se debe a que quieres a tu hijo, pero aceptas sus limitaciones y sufres, ¿no? Y por último, la reorganización, cuando la familia acepta al niño y su discapacidad. Se liberan de los sentimientos de culpa, se apoyan unos a otros, se distribuyen las tareas, se creen el hijo, están dispuestos a avanzar. Esta etapa
es la que habla, Telma, de elegir, de decidir aceptar a mi hijo. Yo decido, yo elijo. A ver, ahora, ¿es normal regresar a una etapa anterior? Por supuesto que es normal. Si no es que esto es un ciclo, ¿sí? Es un ciclo. Voy pasando una etapa, pero de repente regreso a la otra. ¿Y es normal que yo me sienta así? Sí es normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cada una de estas etapas, nuestros hijos van a enfrentar desafíos, ¿sí? Nuestro hijo va a pasar por la etapa preescolar, que es el ingreso a la escuela, ¿no? El ingreso a la escuela, al nido, donde van a conocer de repente, van a hacerse muchas preguntas, lo van a aceptar a mi hijo, lo van a querer, los otros padres lo van a mirar, ¿cómo lo van a mirar? Te entran de nuevo las dudas, ¿sí? La escuela, que es las mismas sensaciones, el profesor lo va a tomar en cuenta, no lo va a tomar en cuenta, mi hijo va a estar en el salón y va a ser incluido realmente, o va a ser una maceta, un adorno más en el salón, la adolescencia con todos los cambios que implica ser adolescente, la edad adulta donde ya comienzan un poco las dudas, las inseguridades, los miedos sobre qué es lo que no está haciendo mi hijo, si es autónomo o no, si de repente va a poder incluirse en un trabajo, si va a poder de repente pues estudiar también, ¿sí? Entonces cada etapa es un cambio y cada etapa es un desafío. Entonces es importante sí prepararnos y preparar a nuestro hijo para cada una de estas etapas. Si nuestro hijo llega a la adultez tomando totalmente dependiente, sin autonomía, ¿qué va a suceder? Nos vamos a sentir deprimidos, nos vamos a molestar, definitivamente, pero si nosotros nos anticipamos a cada una de las etapas de nuestro hijo, vamos a seguir avanzando. A ver, tengo acá, sí, a ver, seguimos, porque no hay ninguna pregunta, pensé que... A ver, lo que yo quiero en este momento es que cada uno se conecte con lo que estamos conversando, se conecte con las etapas del duelo. Entonces, identificamos, avanzamos, regresamos, pensamos en alternativas. ¿En qué fase estoy? ¿Hasta qué fase llegué y en qué momento regresé a una anterior? ¿En qué etapa se encuentra mi hijo y qué dificultad o preocupación encuentras? Entonces, quiero que escriban en ese papel ¿en qué fase ustedes se encuentran en este momento? ¿Sí? ¿Hasta qué fase avanzaron? ¿En qué etapa de la vida se encuentran sus hijos y qué situaciones problemáticas, qué problemas, qué circunstancias están pasando con sus hijos que están de repente sintiéndose en esos días de miedo, de incertidumbre? ¿Podrían, por favor, escribirme al chat? ¿Podrían, por favor, empezar a poder compartir cada una de sus emociones, sus sentimientos, ¿sí? A ver, Glenda nos dice, cada etapa es una transición, como cambio es difícil, más que nosotros las baterías el entorno. ¿Qué nos podría decir sobre las barreras, sobre ello? Buenas tardes, mi nombre... A ver, las barreras, sí, definitivamente hay barreras en la sociedad, en la escuela, pero esas barreras tenemos que cambiarlas, tenemos que superar esas barreras, ¿sí? Entre sus preguntas me han comentado que quieren un poco sobre el tema de la capacitación sobre inclusión educativa. Vamos a ver si la última semana vamos a hablar sobre lo que es educación inclusiva y cómo ustedes desde la familia tienen que ir abriendo estas barreras, abriendo este camino hacia la inclusión. Mi familia y yo nos encontramos en la etapa de reorganización,
pasamos por todas las etapas, pero ya llevamos 8 años en este camino. Hoy en día estamos todos muy bien adaptados a sus tiempos, sus necesidades, nos comenta Mariuska. Muchas gracias, Mariuska, por comentarnos, por compartir, ¿no?, en qué etapa te encuentras y cómo ustedes se están organizando, ¿sí? Doctora, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Quería hacerle una consulta, o ¿Sí? en este caso mejor una pregunta, ¿no? ¿Sí? Mi nombre es Liliana. Yo soy docente, ¿sí? Sí. Y estos temas a mí me ayudan mucho porque yo trabajo mucho con niños pequeños, ¿no? En la fase en la etapa de inicial, pero a veces me ha tocado afrontar muchas situaciones, ¿no? ¿Qué sucede cuando la madre sí acepta la condición del niño o del hijo en este caso, pero el padre no? O cuando es en viceversa, ¿cómo se puede abordar quizás no este tema en sí? ¿Cuál sería realmente ¿Ya cargó algo, hijo? la respuesta que pueda darme, ¿no? Dale. Liliana, muchas gracias por tu participación. Más adelante voy a hablar un poco de cómo ayudar a las familias, ¿sí? Definitivamente es importante. Cada persona es diferente, cada persona va a pasar, cada miembro de la familia va a pasar de forma diferente cada uno de estos procesos, y lo que hay que en realidad hacer como profesionales es conocer las fortalezas de esta familia. Si la mamá es fuerte, si la mamá tiene fortalezas, reconocerlas, empoderar a esa mamá para que también pueda ayudar al esposo a poder ir pasando las etapas. También seguro que el esposo va a tener fortalezas, también irlas identificando y reconociendo para ir también empoderándolo. Pero lo más importante, porque no podemos juzgar, ¿no? Porque generalmente lo que decimos es, ay, estos padres no aceptan a sus hijos. Es lo más fácil, es lo más sencillo cuando vemos dificultades, pero no es, se trata de juzgar a la familia, se trata de identificar las fortalezas de esta familia para empoderarla, para a partir de sus fortalezas comenzar a ayudar y ir construyendo y ayudarlos en este proceso. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, señorita, ¿qué tal? Andrés Rosell la saluda. Hace rato usted ha dicho algo bien importante, que es el tema de juzgar, bueno, el tema de aceptación de este tipo de cosas. Y la verdad que me he quedado muy, muy sorprendido por lo que ha dicho la mamá de este chico, Gabriel, de 15 años, a la cual, bueno, mis felicitaciones, porque de verdad, yo le digo por tema de que yo también soy una persona con discapacidad visual. Entonces, en ese sentido, yo digo, no, todos tenemos diferentes ámbitos en los que podemos destacar. Yo, por ejemplo, me comento como experiencia un poquito, me comento esto, yo tengo experiencia en lo que es el mundo de la informática, en todas esas cosas. Entonces, yo creo que también en ese sentido, cada persona, como usted dice, es diferente. Cada persona destaca en distintos ámbitos. Pero lo que yo iba a ir, básicamente, es al tema de que existe también ese tema de lo que es las comparaciones, ¿no? Porque pueden decir, esta persona tiene distintas habilidades, pero es mejor que la otra persona que tiene habilidades y no que tiene habilidades distintas y no las aprovecha. Creo que desde mi punto de vista, creo que ese tipo de comparaciones como que no deberían de existir, no deberían de existir, porque cada persona es diferente, y cada persona sabe en qué destaca más y en qué cosas no. Andrés, muchísimas gracias por tu participación. Agradezco realmente tus palabras, nos sensibilizan, tus palabras nos ayudan a entender, como tú dices, que cada persona es diferente. Todos somos diferentes, no hay nadie igual al otro, y tú tienes muchas habilidades. Te felicito por todo lo que estás logrando, y felicito también a tus padres, que seguramente te han apoyado, te han ayudado, te han dado esa autonomía, ¿no? Esa autodeterminación que tú estás demostrando en estos momentos. Muchas gracias.
Me gustaría poder participar y dar también mi experiencia. Ah, ¿me están escuchando? Sí, ¿Aló? sí, te estamos escuchando. Yo soy madre de 2 niños con autismo. Un niño de 17 años con muy bajo funcionalmente, no verbal, y encima tiene convulsiones tónicas crónicas. Y el segundo sí es muy funcional, solamente tiene algunos espectros del autismo. Lo que no digamos lo agrava, lo que lo hace más individual el caso, como dice la señora anterior, ¿no? Que cada caso es diferente. En nuestro caso, mi esposo y yo estamos en silla de ruedas. Entonces, lo que yo pude observar de estos niños es que no podemos asumir que realmente tengan ese título, bajo funcionalmente, porque mi hijo que tiene ese título, sin embargo, es un niño que ha sabido reorganizarse y adaptarse a los padres que tiene. Nos ayuda tremendamente, usted no tiene idea. Yo creo que hasta podría decir que si tuviera un hijo regular, no tendría tanto apoyo como el que tengo de mi hijo. Él sabe nuestras discapacidades, nuestras necesidades, y cuando era niño yo lo levantaba, lo vestía, le daba de comer, ¿ya? Y ahora, hoy en día que tiene 17 años, nos alcanza la silla de ruedas, nos está alcanzando las medias, o sea, ya se aprendió de memoria cuál es tu rutina y te ayuda. Cuando voy de compras, él empuja el carrito, sabe el orden, pone las cosas, lo lleva al cajero. Entonces, yo no podría decir que mi hijo me da trabajo o me cuesta mucho criarlo. Sería injusta de mi parte decirlo eso. Y solo pedirle a los padres que eso que dicen que es un viaje, que no era al Cusco y que era a la selva, y yo diría que quisimos ir al Cusco y terminar tiempo solo, decirles eso. Muchas gracias. Y sí, y darle más fuerza a todos los padres. Gracias. Muchísimas gracias por tu participación y por tu experiencia de vida. Vamos a continuar, ¿sí? A ver, voy a compartir con ustedes. Entonces, después de que, bueno, cada uno ya leo en el chat, cada uno ha podido un poco reflexionar en qué etapa están y poder compartir. A ver, vamos a conversar un poco sobre los efectos de la llegada de un hijo con discapacidad, ¿no? Hay diferentes efectos emocionales, distanciamiento social, problemas físicos, de repente de salud, de estrés, aumento en el presupuesto familiar, porque definitivamente hay que, de hecho, llevarlos a terapia, consultas médicas, efectos en interrelaciones con los demás miembros, que es un poco el tema de la organización, mis demás hijos, muchos padres tienen como el sentimiento de culpa, estoy cuidando a mis otros hijos, todo esto es normal. Lo converso con ustedes porque de repente hay mamás de niños pequeños que están sintiendo todos estos efectos y lo que les quiero decir que todos estos sentimientos son normales. Ya ingresó ya, acaba diciendo que ingresó ya. A ver, ¿cuáles son las recomendaciones para la familia? Permítete expresar tus emociones. Habla de los sentimientos, llora, ponte triste, si quieres tener rabia, ten rabia. Es importante el llorar para curar esta herida, ¿no? Entonces, cuando uno llora, sana. Sí, las lágrimas son sanadoras. No se debe interrumpir esta expresión, no la interrumpan, por más que de repente les digan no te preocupes, ya cálmate, ya todo va a estar bien, no interrumpan la expresión de sus emociones,
¿no? Es importante que ustedes saquen todo este dolor. Intenten explorar sus propios sentimientos sobre el dolor. Es importante pasar el duelo, ¿sí? Es importante porque vas a tener una mayor comprensión de tus sentimientos. Conéctate con tu dolor, conéctate con este sentimiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tienes estos sentimientos de miedo, de cólera, de tristeza? Conéctate con ese hijo que fantaseabas tener, con ese hijo que tú pensabas que ibas a tener. Busca el apoyo de otras familias, de amigos, de padres. Identifica tus fortalezas, persistente, tenaz, paciente, comprometido. Identifícalas porque eso te va a ayudar. Eso te va a sacar adelante. Yo soy así, yo soy fuerte. Yo siempre lo que me he trazado como meta lo he logrado. Eso te va a ayudar, te va a sostener. Cuida tu salud, realiza ejercicios, camina, tómate un tiempo para ti, respira, ¿no? Actitud positiva, busca servicios y recursos, trázate metas cortas, vive el día a día. Busca alternativas de solución. Ante un problema, busca alternativas de solución. No te quedes con el problema. Acá un poco las recomendaciones para los profesionales, para los profesores. Sé que nos acompañan muchos profesores en este curso y la verdad se los agradezco porque muchas veces los profesores están interesados solamente en lo que es la inclusión educativa y realmente para que un profesor realmente sea un formador de sus alumnos, tiene que conocer a las familias, tiene que conocer sobre la discapacidad, tiene que conocer cómo piensa cada una de esas familias, cómo poder apoyar, cómo poder sostener a las familias en todo este proceso. Entonces, entendamos los diferentes estilos de afrontamiento, ¿no? No etiquetemos, no critiquemos, entendamos que cada persona va a afrontar esta situación de una forma diferente, ¿sí? De repente, como decía la profesora que hizo, ¿no? que participó, el papá de repente sí pasa el proceso de duelo más rápido, la mamá de repente le está costando un poco más o viceversa. Cada miembro de la familia es totalmente diferente. Reconozca las fortalezas de cada familia, ¿sí? Los padres comentan que sus hijos con discapacidad aportan aspectos positivos, entonces también tenemos que ver cuáles son las fortalezas de esa familia, como nos comentaba la última señora que nos habló de sus 2 hijos con discapacidad y cómo ellos en estos momentos no son una carga, son una ayuda, ¿sí? Se sienten más fortalecidos por ellos. Evitar juzgarlos, por el contrario hay que intentar entender por qué han tenido esa reacción, por qué se sienten así, comprenderlos, escuchar, hablar de sus sentimientos, es importante escucharlos, hablar de qué es lo que siente, que haya un clima de respeto. Comprender sus preocupaciones en las diferentes etapas escolares, que es lo que hablábamos, ¿no? Cada etapa de la vida de sus hijos va a ser diferente. Entonces tenemos que entender cada una de estas etapas y también irlos acompañando en cada una de esas etapas, ¿sí? La niñez, por ejemplo, es una etapa de adaptación, ¿sí? El acompañarlos sensibilizarlos, sensibilizar a los alumnos, sensibilizar a las familias. Es importante que ustedes como profesores puedan sensibilizar al resto de los niños, puedan también contener a las otras familias. La comunicación fluida y asertiva, ¿sí? Empezar las reuniones de forma positiva con cada uno de los papás, creando un clima de confianza, hablar de los aspectos buenos, todo lo que están avanzando sus hijos, y no partamos de los aspectos negativos. A ver, acá algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Hay veces, ¿no? Y escuchamos muchas veces, pero yo acepto a mi hijo, ¿no? Lo acepto, pero posiblemente veamos que estas situaciones no se dan, veamos que sí, que no, que de repente minimizan las
conductas de sus hijos o no niegan un poco la condición de sus hijos, la discapacidad. Entonces muchas veces confundimos amor con aceptación. O sea, una cosa es querer a tu hijo, de todas maneras, el amor que tú le tienes, pero el aceptar la condición va más allá, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces, la negación es, ¿no? Cuando nosotros de repente todavía tenemos esta dificultad un poco para aceptar la condición, cuando negamos o minimizamos la discapacidad, ¿no? ¿Y qué nos lleva a esto? Queremos resolverles la vida, pensamos que no puede hacer las cosas. Otra, de repente, característica es que no somos conscientes de sus dificultades, sentimos lástima, el pobrecito, el que no puede hacer las cosas, el que yo las hago por ellos. O también le podemos exigir más de lo que él nos puede dar, porque negamos, y si negamos la condición, no queremos exigirle, no le damos los apoyos que tanto necesitan y que habíamos hablado la semana pasada. Nos preocupamos mucho por el futuro, qué va a ser de ellos cuando no estemos nosotros, ¿no? Si no estemos en la tierra. Somos pesimistas, buscamos culpables, nos quejamos, nos centramos solamente en los problemas, buscamos pretextos, excusas, ¿sí? Entonces, la aceptación es la superación de todas esas características y todo lo que les estoy comentando. A ver, vamos a hacer una actividad, un ejercicio, ¿sí? Para eso quiero que cojan el lapicero, cojan la hoja que les pedí en un inicio, para hacer esta actividad, ¿sí? A ver, los seres humanos somos seres de símbolos, ¿sí? De rituales, de cosas tangibles, visibles. Por ejemplo, para despedirnos de un familiar necesitamos ir al entierro para verlo por última vez, ¿sí? Entonces eso es como que nos quedamos tranquilos, fuimos a despedirnos, lo vimos, ¿sí? Igual una boda, vamos a la boda, vemos cuando se están casando, desde que ingresan a la iglesia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una actividad de despedida, ¿sí? Van a escribir una carta al hijo que te imaginabas cuando estabas embarazada, a ese hijo que imaginabas antes de recibir la noticia sobre su condición, a ese hijo, entre comillas, normal, ¿sí? Llámalo por su nombre, salúdalo, cuéntale cómo te lo imaginabas, dile lo mucho que lo amas, despídete de él, ya que es tiempo de que se vaya de tu mente y de tu corazón. Esta actividad lo podrían de repente hacer en este momento. Les puedo dar 5 minutos para que comiencen, la pueden hacer de repente en otro momento, cuando ustedes de repente se sientan tranquilas, cómodas, pero lo importante después de hacer esta actividad, van a doblar la carta y van a agarrar un encendedor, un fósforo y la van a quemar. Una vez que ustedes han quemado esta carta de despedida, van a ir donde su hijo, lo van a abrazar y van a ver todas las fortalezas que tiene su hijo. Todas esas fortalezas que tenemos que ver para poderlo ayudar, para poderlo sacar adelante. Si ustedes desean, como ya les comenté, ya les he enviado mi correo, pueden compartir conmigo sus cartas, puedo yo leerlas y conversar con ustedes, ¿sí? Entonces, nos vamos a dar 5 minutitos para poder, los que quieren en este momento, poder escribir esta carta a ese hijo que uno se imaginaba, que uno pensaba cuando estaba embarazada. No se escucha, licenciada, no se escucha.
Sí, les estoy dando unos minutos para que ustedes puedan, los que quieran, pueden escribir, puedan mantenernos 2 minutos en silencio y podamos pensar un poquito en lo que quisiéramos decirle a este hijo, un poco despidiéndonos de él, ¿sí? A ver, vamos a continuar un poco con esta pregunta, ¿no? Como ya nos habló Telma, ¿yo acepto a mi hijo o elijo aceptar a mi hijo? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo más importante? ¿Es aceptarlo o es elegir? Porque el elegir es un cambio de chip, ¿sí? Es realmente mentalizarnos que ahora tengo un hijo diferente, con necesidades diferentes, con una condición diferente, y a partir de ahora mi vida también está cambiando, ¿sí? ¿Qué entendemos por elegir? Por elegir aceptar a mi hijo. A ver, yo elijo aceptar cuando elijo ir hacia adelante con sus nuevas condiciones de vida. ¿Sí? Es una nueva condición de vida. Yo no voy a cambiar a mi hijo, yo lo voy a ayudar a mi hijo a que crezca, a que se desarrolle. Pero no las terapias o el doctor. Nadie nos va a cambiar a nuestro hijo, nos van a ayudar a que se desarrolle, nos van a ayudar a que se incluya, nos van a ayudar a que sea autónomo, ¿sí? Entonces yo elijo ir hacia adelante con sus nuevas condiciones de vida. Asimilo que las reglas del juego han cambiado, ¿sí? Porque ahora mi hijo, que ya tiene una condición, de repente va a necesitar de otro tipo de apoyos, va a necesitar de otro tipo de ayudas. Entonces, las reglas no van a ser las mismas como mis otros hijos, ¿sí? Las reglas han cambiado. Eso lo elijo y lo acepto. ¿Se acepta o sigues viviendo intentando que todo siga como siempre, aún a sabiendas de que ya nada será como antes? ¿Sí? ¿Aceptas o humildemente la persona saca fuerzas de flaqueza y afronta su realidad con entereza, unos días con desánimo y otros bien? Tenemos que también entender que eso es normal. Algunos días tendremos de repente mucha fuerza, fortaleza, pero otros días nos encontraremos de repente un poco decaídas, de repente cansadas, agotadas, ¿sí? Pero yo elijo que el día siguiente será diferente, yo elijo que el día siguiente será mejor, yo elijo el día siguiente pararme, yo elijo al día siguiente sacar a mi hijo adelante. Se acepta o uno comprende que ese día es el primero del resto de su vida. Definitivamente, cada día será como empezar, cada día será el primero y cada día, y la persistencia y la constancia, ¿no? De querer sacar a mi hijo adelante. Entonces, lo que tenemos que hacer es elegir aceptar a nuestro hijo.
Vamos a escuchar algunos testimonios de algunos padres, ¿sí? Jaime, empezamos a notar que no tenía un desarrollo normal en el 2002, pero no tuvimos diagnóstico hasta 2003. Mi familia venía de una situación muy complicada porque tuvimos varias desgracias familiares, yo andaba hundida y todo el mundo achacaba que más a mi pesimismo que a otra cosa los síntomas que yo veía en el niño. Y además estas cosas nunca nadie las queremos ver, ¿no? Los padres somos los últimos y la familia en ver estas cosas. Cuando Marta tenía 2 años o iba a cumplir 2 años, fue cuando yo me hice consciente de que su discapacidad era intelectual y que iba a ser para siempre. Que no era algo que se fuera a solucionar con mucha atención temprana y mucho esfuerzo de la familia. Que no iba a ser una historia de superación con final todo está arreglado, sino que Marta iba a tener discapacidad toda su vida y eso me costó muchísimo. Fue un palo terrible, dolorosísimo, probablemente el palo de los más gordos que me han dado en mi vida y me han dado muchos. Me metí en un túnel, yo lo asocio con un túnel oscuro donde no sabía muy bien hacia dónde iba, hasta que empecé a ver la luz, y la luz fue que tenía que convencerme de que esto era para siempre y de que había que asumir el dolor. Yo le recomendaría que separe lo que es su hijo de lo que es la discapacidad de su hijo. Porque lo que no nos gusta es la discapacidad, no nuestro hijo. A nuestro hijo le queremos muchísimo. Y en un primer momento los padres nos sentimos mal, creo yo, porque mezclamos las dos cosas. Y nos hace sentir que no le queremos lo suficiente. Y ese digamos, rechazo a que la discapacidad entre en tu vida, yo creo que es muy natural. Pero vamos, que yo creo que es una especie de túnel o de proceso que no hay más remedio que atravesar. Es decir, que no puedes decir, estoy muy bien, lo llevo muy bien y no pasa nada. No, claro que pasa. Y luego poco a poco ese dolor se fue convirtiendo en determinadas alegrías, en aprender a vivir con ello, descubrir cosas en Jaime que también nos hacían muy felices, comprender que era una forma de vivir diferente, ¿no? El tener un niño con este trastorno en la familia, pero que las cosas no eran necesariamente ni peor ni mejor, que teníamos otras muchas cosas buenas alrededor, el apoyo de mucha gente y volver a recuperar poco a poco la felicidad. Este esquema con el que yo partía, de que hay que ser normal para ser feliz, es falso. Que no hay que tener problemas para ser feliz, es falso. O sea, lo que hay que tener es capacidad para afrontar las cuestiones y tirar adelante. Y yo creo que la actitud no es lo mismo, porque tienes que trabajar. Es decir, que, bueno, tienes que trabajar, pues a lo mejor incluso no lo mismo que tienes que trabajar con ciertos hijos. Es decir, que al final esto el tema es que cualquier hijo y cualquier persona es un mundo, ¿no? Y tienes que trabajártelo. Hay alegría después de un hijo con discapacidad. No es la vida se ha acabado, ni muchísimo menos. Es mi vida va a ser diferente. Eso desde luego. Ahí tenemos diferentes formas de afrontar, diferentes miradas, diferentes testimonios, cada familia con sus fortalezas, con sus debilidades, cada familia afrontando de diferentes formas, ¿sí? Cada una de las discapacidades de sus hijos, todas válidas, todas permitidas,
¿sí? Acá no es un espacio para juzgarnos, ni para decir quién lo hizo bien, quién lo hizo mal, no. Es un espacio para avanzar, es un espacio para sentirnos apoyados, para sentirnos que no estamos solos, para sentirnos acompañados, ¿sí? Y para sacar a nuestros hijos adelante. ¿Por qué es importante pasar este duelo lo más pronto posible? O de repente pasarlo, o también ir superando las etapas. De repente un día regresamos a una etapa de tristeza, pero de repente al día siguiente, ¿no? Sacamos esa fuerza que nos caracteriza y salimos adelante. La importancia de superar el duelo implica que entre más rápido suceda, mejor será la atención que le brindemos a nuestro hijo, ¿sí? Mientras más rápido afrontemos y actuemos los padres ante esta situación, más rápido será el apoyo que necesita, que requiere. Buscaremos especialistas, buscaremos al psicólogo, buscaremos recursos, apoyos, leeremos, muchos padres, la gran mayoría se apoya muchísimo, como nos comentó Telma también, del internet, de explorar, de leer, de escuchar a otros padres, hacer círculo, ¿no?, de apoyos entre padres para poder de repente escuchar qué resultó, qué no resultó. A ver, no tenemos una receta. Definitivamente no la tenemos. En estos espacios que estamos teniendo de encontrarnos cada semana, yo no les voy a dar recetas, ¿sí? Yo les voy a dar ideas. Algunas funcionarán, otras de repente no funcionarán. Y vamos probando qué sí funciona, qué no funciona. Lo más importante es observar a nuestros hijos, conocer a nuestros hijos. Promovemos la autoestima de nuestros hijos, su aceptación, definitivamente. Va a depender de cómo miremos a nuestro hijo para que él también se sienta aceptado, para que él también se sienta querido, para que también va a depender de cómo lo miremos para que las otras personas también lo miren desde la aceptación, desde la seguridad, desde que todas las personas somos diferentes, ¿no? Entonces es importantísimo, si nosotros queremos tener un hijo autodeterminado, autónomo, es desde pequeño darle la seguridad que esa diferencia no lo hace menos, ¿sí? El que él se pueda identificar con una persona con discapacidad, que él se pueda identificar como una persona con trastorno del espectro autista, va a depender de ustedes, va a depender desde la aceptación, desde lo que le transmitimos a nuestro hijo. Muchos padres me preguntan, ¿y cómo trabajo que él acepte su condición? ¿No? Porque muchos chicos de repente la niegan, no la quieren aceptar, sufren, no quieren ser así. Pero ¿eso de quién va a depender? Va a depender de nosotros, va a depender del contexto, va a depender de cómo lo miremos, de que no miremos la discapacidad como algo negativo, como algo malo, ¿no? Si las miramos de otra forma, si comenzamos a valorar todas sus fortalezas, definitivamente se va a sentir aceptado. No sé si tienen una pregunta con respecto a esta parte. A ver, en algún momento escuché esta frase, quería compartirla con ustedes, que dice, ¿no? Con los ojos que miren a sus hijos serán mirados por los demás. ¿Sí? Cuando yo comencé hace muchos años trabajando con familias, ¿no?, con hijos con discapacidad, y me preguntaba, una mamá una vez me preguntó, Carla, su hijito recién iba a entrar al nido, me acuerdo que Rafael tenía 3 años, iba a comenzar su escolaridad inclusiva, ¿no? Y la mamá me dijo, tengo mucho miedo, ¿no? Tengo mucho miedo porque yo no sé si los otros padres van a aceptar a mi hijo, van a aceptar que sus hijos estén con mi hijo, que estudien con mi hijo, cómo lo van a mirar, tengo miedo de las miradas. Y yo no le dije la frase exactamente, pero
sí le di la seguridad, ¿no? Porque era una mamá muy determinada, que le daba a su hijo de repente, mucha seguridad. Le decía, con estos mismos ojos que tú miras a tu hijo, ¿no? De la seguridad que tú tienes, que tu hijo va a salir adelante, que es un niño hábil, con esos mismos ojos lo van a mirar el resto de padres. Si tú lo miras a tu hijo con pena, si tú lo miras a tu hijo con decepción, si tú lo miras a tu hijo con tristeza, también lo van a mirar así. Entonces, quiero que reflexionen un poco cómo están mirando a sus hijos, ¿no? ¿Cómo lo están mirando? Lo están mirando desde sus fortalezas, lo están mirando, como yo les decía la semana pasada, piénsame adulto, los están proyectando con él, adulto, ¿no? ¿Cómo lo quieren? ¿Cómo lo imaginan? ¿Cómo lo visualizan? Así como se visualizaron a ese hijo cuando estaban embarazadas y de repente pensaban en su carita, en su aspecto físico, en lo que querían que de repente sea, como sea, igual, visualicen a ese hijo que tienen ahora, viéndolo adulto, ¿cómo quieren verlo adulto? Están asustados ahí los demás. Los demás llegan a 50, 60 minutos. José comenta, dice que sus padres de tercera edad ya no pueden o podrán estar con ella. Mi hermana quiere vivir sola. ¿Quién la protege en la sociedad? No quiere estar con nosotros. Qué bueno, José, lo que nos comentas, ¿no? Tu hermana debe ser una persona con discapacidad que está tomando decisiones, está siendo una persona con autodeterminación. Y definitivamente para que tu hermana esté tomando estas decisiones es porque ustedes, sus padres, han hecho cosas buenas, la han formado, le han dado la seguridad para que ella en estos momentos quiera tomar ese tipo de decisiones, ¿sí? ¿Por qué tener miedo? Si ella se siente segura de que lo quiere hacer, ¿por qué la familia tener miedo? ¿Por qué no apoyarla en estos momentos? Mi hijo de 5 años no tenía lenguaje y hacía crisis, nos comenta Margie, durante 2 semanas, y tuve que estar en el colegio durante 6 años como sombra y aprendí mucho ahora. Ya en una secundaria logró ir al colegio sola. Qué bueno, Margie, te convertiste, ¿no? En la acompañante de tu hijo, y qué bueno que hayas aprendido, porque me imagino que esta experiencia habrá sido muy, muy valiosa. A ver, quiero que miremos este video. Es Jesús Vidal, es un actor, es el ganador del premio Goya, ¿no? Por el actor, él actuó en la película Campeones. Doctora, licenciada. Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza 3 palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias. Sin duda, para mí ha sido un verdadero reto interpretar a un personaje como Marín, ya que yo venía del teatro y el cine me ha enamorado. Espero que este idilio siga muchos años más. Este trabajo representa también a mis 9 compañeros del equipo de los amigos. Compañeros, sin nuestra frescura, nuestra espontaneidad y nuestro talento, esto no hubiera sido posible. Le han dado un Oscar a él por trabajo. Quiero dar las gracias también a Javier Fesser por hacerme crecer como actor y como persona. Quiero dar gracias también al equipo de coaching
porque sin vosotras este trabajo con 10 actores con discapacidad no hubiera salido adelante. Allende López, gracias amiga. Inés Enciso, gracias por tantísimo. Gracias David Marqués por escribir esta historia tan bonita. Gracias producción Pendleton y Morena Films. Muchas gracias también a Universal. Gracias a todo el equipo técnico y artístico de la película, vestuario, arte, sonido, FX. Y muchas gracias a la gente que me apoyó en mis inicios. Gracias, Pepe Taberero. Gracias, Miguel Cuerdo, por tu bondad, tu cariño hacia mí y por todo. Y ahora me voy a León, donde estáis vosotros, mi familia, a mis sobrinos, Michelle, Linda, Noé, Quique y Ángel Pepín, a mis hermanas, Maritere y María, Marijose, gracias por ser la mejor hermana del mundo y por querer y cuidar tanto a nuestros padres. Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo, porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo. Don José Vidal Conde, mi padre, gracias por haber vivido, gracias por luchar tanto por mí, porque eres la persona con más ternura del planeta, sin pretenderlo, y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. Entonces, ¿cómo creen que miraron sus padres a este actor, ¿no? Con esa fuerza que él habla, con esa seguridad que él habla, con cómo ha salido él adelante, ¿no? Con la seguridad. Sus papás le dieron, de hecho lo miraron con lástima, lo miraron diferente, no, lo miraron y lo sacaron adelante, miraron sus fortalezas. Realmente esta es una película hermosa, recomiendo que la vean. Estas palabras realmente yo sí creo que nos llegan al corazón, ¿no? El amor que tiene, el reconocimiento que le tiene a los papás de haberlos sacado adelante. A ver, Pablo Pineda es un profesional con discapacidad y él ha escrito 2 libros, ¿no? Y él refiere, ¿no? Especial, lo que tengo de especial son unos padres y un entorno que han luchado porque sea lo más autónomo posible. Mi educación fue basada en la confianza, en la autonomía y en la exigencia. Miren lo que él nos comenta, ¿no? En la autonomía, de eso que tanto hablamos, y en la exigencia. Una vez el papá de un niño, ¿no?, con discapacidad me dijo, yo creo que a Juan le tengo que exigir más que a mis otros hijos. Confiaban en mí y en mis posibilidades, y por eso poco a poco me exigían cada vez más. Mis hermanos fueron a colegios privados, pero yo fui a uno público. De pequeño iba solo en autobús, cosa que ni los otros niños hacían. Mis padres me seguían de lejos, me espiaban tapándose con periódicos. Gracias a eso, hoy puedo coger un bus o un avión sin problema. Mi padre siempre insistió en que tuviera una formación igual que la de mis 3 hermanos. Por eso
por ejemplo, me enseñó a leer con 4 años, igual que a ellos 3. Igual, ¿no? Pablo Pineda es un profesor, ha estudiado educación en la Universidad de Málaga, ahorita es un profesional, es actor también, porque ha participado en una película, y él nos cuenta un poco en los libros que ha podido escribir, cómo sus padres lo sacaron adelante, cómo sus padres lo ayudaron, cómo sus padres lo miraron, cómo lo miraron, ¿sí? Dándole la seguridad, la confianza. Un ratito, creo que me están escribiendo. La película, a ver, Daniela, la película se llama Campeones. Pablo también ha actuado una película que se llama Así Soy, que también es muy buena, se las recomiendo. José dice, las leyes de este país los protegen y la sociedad está educada para aceptarlos. Aquí no sucede esto. Pero sí, José, yo entiendo, pero estamos nosotros, ¿no? En esta capacitación hay un promedio de 180 personas. 180 personas que es probable que no todos tengan hijos con discapacidad. Hay profesores, me imagino hay profesionales que están acá porque quieren aprender, porque se quieren sensibilizar. Lo que pasa, no tiene que salir ni siquiera tu... Es importante que ustedes, como padres, sensibilicen. Una vez un padre me dijo, yo sé por qué he tenido un hijo con discapacidad, y es porque yo tengo que sensibilizar y enseñar y educar a partir de mi hijo. Entonces está en nosotros el poder exigir, ¿sí? El poder exigir el respeto hacia nuestros hijos. Rosario dice, ¿podrán enviarnos esos videos y los mensajes? Por supuesto, Rosario, ahí tienes mi correo, escríbeme, yo encantada de poder compartir todo el material que yo tengo. Víctor nos dice, es cierto, muchas veces las mismas personas con discapacidad o los familiares caemos en el capacitismo, es decir, el rechazo de la discapacidad y la no aceptación. Queremos que no se note la discapacidad, se siente vergüenza, es decir, que se tiene una discapacidad. La palabra discapacidad es tomada como un insulto o algo negativo o peyorativo. El autismo es visto como algo malo. Víctor, agradezco mucho tus palabras, es importante el reconocerlo, ¿no? Para poder cambiar, para hacer el cambio, primero tenemos que reconocer lo que estamos sintiendo, ¿sí? Y sí, es normal que muchas veces sintamos vergüenzas, sintamos pena, sintamos miedo de qué es lo que va a suceder, esto es normal, pero tenemos que ir poco a poco, irlo superando. ¿Y cómo lo vamos superando? Creyendo en nuestros hijos, creyendo en ellos, creyendo en todo lo que pueden hacer, ¿sí? Ya no han escuchado a Telma, al inicio se sintió mal, lloró, se desesperó, pero miren todo lo que ha conseguido con Gabriel, ¿sí? Pero lo ha conseguido trabajando, lo ha conseguido creyendo en él, lo ha conseguido exigiéndole a su hijo, ¿sí? La palabra discapacidad no es una palabra peyorativa, en realidad es depende de cómo lo veamos, ¿sí? La discapacidad parte de la sociedad, de las barreras que pone la sociedad. A mayor barreras, mayor discapacidad. Y así lo tenemos que ver. Entonces tenemos que ir eliminando todas esas barreras. ¿Cómo tenemos que mirar a nuestro hijo? Concebir a nuestro hijo como un verdadero miembro de la familia. Muchas veces pensamos o no tomamos en cuenta a nuestro hijo porque pensamos de que él no va a entender, que él no va a comprender, ¿para qué
¿no? Conversamos con él, ¿para qué le decimos las cosas? ¿Para qué consultamos? Si de repente no nos va a entender. Pero tenemos que comprender que es parte de nuestra familia, ¿no? Yo siempre les aconsejo a los papás, cuando hay una situación problemática, cuando hay que tomar decisiones, tenemos que tomar en cuenta a nuestro hijo, tienen que tomarlo en cuenta, ¿sí? Muchas veces en los colegios, ¿quiénes toman decisiones? ¿Quiénes toman decisiones? Los padres y los profesores, pero el alumno ni siquiera está enterado. Un alumno en secundaria tiene que estar, tiene que participar de esas reuniones, porque él también tiene que saber, tiene que también decirnos qué es lo que piensa, ¿sí? ¿Cómo podemos tomar decisiones si no tomamos en cuenta y respetamos lo que él también quiere? Entonces, tenemos que concebir a nuestro hijo como miembro de la familia. Tener en cuenta lo que es importante para él en términos de calidad de vida. En un momento les voy a voy a compartir con ustedes a qué nos referimos con calidad de vida para que ustedes lo tomen en cuenta. La necesidad de dejarlo crecer y enfrentarse a sus desafíos. Muchas veces por el miedo, por el temor, por la pena, ¿no? Entonces tratamos de resolver los problemas, tratamos de que no se sientan dañados, pero en realidad los estamos ayudando de esa forma. No, ¿no? Si nuestro hijo va al parque, si va a los juegos y de repente un niño lo insulta, un niño le dice una palabra peyorativa, ¿nosotros lo vamos a defender o le vamos a enseñar a nuestro hijo a defenderse? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ayudar a sus hijos a aprender a elegir y a tomar decisiones. Esto es básico. Esto es sumamente importante. Ayudarlo en un inicio a elegir. Nosotros le damos las alternativas y ellos la eligen. Desde cosas básicas, desde que se mojó el polo y lo ves a tu hijo que está con el polo mojado, ¿y qué es lo que hacemos? Vamos, le sacamos el polo, sacamos el otro polo, lo cambiamos. No, desde pequeño, desde que tiene 3 años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! Me mojé. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Qué vas a hacer? Si mi hijo no atina, si mi hijo no me da respuesta, le damos alternativas. Vas a cambiarte de polo, te vas a quedar con el polo mojado. ¿Qué te puede suceder si te quedas con el polo mojado? Te puedes enfermar. Entonces ellos tienen que tomar decisiones. ¿Qué vas a hacer? Ah, cambiarme el polo. Bueno, entonces también hay que establecer metas personales y lograrlos, ¿no? Preguntarle qué es lo que quieres lograr, comenzar el año preguntándole cuáles son tus metas. Seguro que le va a costar, seguro que al inicio le va a costar pensar en sus desafíos, pero hay que ayudarlo, ¿sí? Este año, ¿a qué meta quieres tener? Quiero tener amigos, ¿cómo lo vamos a lograr? Quiero hablar mejor, ¿cómo lo vamos a lograr? Hablar mejor no va a depender solamente de la terapista, hablar mejor no va a depender solamente de ustedes como padres, hablar mejor va a depender también de la motivación que ellos sientan, de las ganas, ¿por qué quiero hablar mejor? Solucionar problemas, a ser autónomos, a autodefenderse, a reconocer sus puntos fuertes. ¿Se escucha bien? A determinar qué apoyos y adaptaciones son necesarias para su verdadera inclusión. ¿Sí? Es importante que ellos identifiquen cuáles son los apoyos que necesitan. Es importante que ellos identifiquen que necesitan un texto diferente, es importante que ellos sepan que necesitan una letra más grande, es importante que necesitan que de repente que tengan un compañero monitor que me ayude, ¿no? En la escuela. O sea, no hagamos las cosas, no tomamos decisiones por ellos, no pasemos por encima de ellos. Esto es lo más importante. A ver, Elvia nos dice, es muy cierto que algunos padres no aceptan la discapacidad que tienen sus hijos y no quieren ayudar en el aprendizaje. A ver, no ayudar
no aceptar la discapacidad de nuestros hijos es no aceptar que sus hijos requieren de apoyos. Y no darle los apoyos que requieren sus hijos es definitivamente cortarle las alas a sus hijos, es no sacar adelante a sus hijos, porque definitivamente sus hijos no es que van a necesitar toda la vida de ustedes. Si les damos los apoyos que ellos requieren, van a ser cada vez más autónomos. A ver, ¿qué cambios tenemos que hacer? ¿Qué decisiones tenemos que tomar para esto, para lograr que nuestro hijo sea más autónomo, para lograr también el cambio de estos paradigmas, de cambio de esta sociedad que de repente no está sensibilizada, el cambio de repente de la mirada que tiene la profesora sobre nuestros hijos, ¿no? De repente de pena también, de una mirada hacia la discapacidad, ¿no? De que el alumno no puede, que para qué le voy a exigir. Entonces, es pasar de la obediencia a la autodeterminación. Nuestro hijo no nos tiene que obedecer. Nuestro hijo tiene que ser un hijo que tome decisiones, que sí, nosotros lo vamos a guiar a tomar decisiones. Tiene que ser un hijo autorregulado, que se sepa comportar, que sepa tomar las decisiones más adecuadas, que se sepa defender. Visión de incapaz a reconocer sus habilidades. ¿Sí? Decidir por decidir con. Yo no voy a decidir por mis hijos, voy a decidir con mis hijos. Lo voy a ayudar, le voy a enseñar a tomar decisiones. Esto es muy importante. No pasemos por encima de nuestros hijos, no hablemos por ellos. Muchas veces estamos de repente conversando con una persona y la persona se dirige a nosotros, no se dirige a nuestros hijos. Entonces, ahí está Gabriel, háblele a Gabriel. Yo no voy a hablar por Gabriel. Dependiente por persona con proyección. Esto que les hablo siempre, piensa en adulto, ¿cómo me imaginas adulto? Segregación por inclusión, luchar por los derechos de nuestros hijos, por ser incluidos, de niño eterno a joven y adulto, ¿no? Porque muchas veces escucho de los padres, mi bebé, mi hijito, mi angelito, tiene 16 años y dicen, el niño, ¿no? El niño, no es el niño. Mi hijo es un adolescente. Miedo y protección a confianza y apoyo. Confíen en sus hijos, ¿sí? No los sobreprotejan. Démosles los apoyos que ellos requieren. Ya hemos hablado la semana pasada sobre los apoyos, hay diferentes tipos de apoyos. Negarle a mi hijo un sistema de comunicación alternativo es negarle la posibilidad de poderse comunicar, ¿no? Muchos padres dicen, no, yo quiero que mi hijo hable. Yo quiero que mi hijo es lo que ustedes quieren o lo que su hijo necesita. ¿Sí? Entonces, muchas veces hasta somos egoístas, ¿no? Porque pensamos en lo que nosotros queremos, no en lo que sus hijos necesitan. Negarle un apoyo a sus hijos, negarle una adaptación a mi hijo, negarle un sistema de comunicación alternativo a mi hijo es negarle que él siga avanzando. Necesitan de ustedes también para ser amigos, sí lo necesitan. Necesitan que ustedes sean amigos de los padres de los otros chicos, también lo necesitan. Eso es un apoyo. El negarle esa posibilidad a sus hijos también es no ayudarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo sus hijos comienzan a ser amigos si ustedes no se hacen amigos de los padres? Entonces, todos tenemos que incluirnos, todos. A ver, hemos hablado de calidad de vida, hemos hablado de conductas autodeterminadas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas conductas autodeterminadas? Me gustaría que esto
le tomen foto, que esto lo impriman, que esto lo escriban, que esto lo pongan en la refrigeradora, lo pongan en la cabecera, lo pongan en el closet, y siempre lo lean, y siempre lo miren. Cada vez que se olviden de cómo deben de mirar a sus hijos, lo lean muchas veces, lo lean todos los días, para que realmente lo entiendan, que cada vez que ustedes sobreprotejan, cada vez que ustedes sientan pena de sus hijos, cada vez que ustedes asistan a sus hijos, no al asistencialismo, no al hacer las cosas, no les hagamos las cosas a nuestros hijos. Entonces, cada vez que ustedes se comporten de esta forma, porque de hecho ustedes se van a dar cuenta y van a reflexionar y decir no. Entonces, cada vez que ustedes se comporten de esta forma, busquen estos letreros, pongan, así como a nuestros hijos con necesidades educativas o con autismo, que necesitan de apoyo, ya vamos a hablar la próxima semana de esta secuencia, ¿no? de actividades, de la anticipación, y ponemos carteles de repente por nuestra casa. Igual, ustedes también necesitan de apoyos, y este es un apoyo. Se van a hacer un cartel donde van a colocar las conductas autodeterminadas que tienen que desarrollar sus hijos. Una de ellas es hacer elecciones. Elegir entre muchas opciones, ¿sí? Elegir entre 2 o 3 opciones y aceptar o rechazar una opción. Eso es lo primero que tenemos que lograr, ¿sí? Entonces, yo le doy opciones y él elige una. Yo le doy 2 opciones y él rechaza. También tiene que aprender a rechazar una opción. Y no está mal rechazar una opción. Si ustedes creen que no está tomando una decisión adecuada, tenemos que ayudarle y hacerle entender por qué no estaría tomando la decisión adecuada. Tomar decisiones, decidir cosas importantes para nosotros, ¿sí? Cada comienzo de año, pueden de repente el poder escribir qué es lo que queremos lograr este año, ¿no? Y también colocarlas en el cuarto de sus hijos. Estos son nuestros desafíos, estos son nuestros retos, nuestros objetivos de este año. Plantearse objetivos, tener objetivos a largo plazo, a corto plazo, concretar qué tenemos que hacer para conseguirlos, valorar los resultados conseguidos, escríbanlos, que sean visibles, no lo conversen con su esposo, no lo conversen con la profesora, convérsenlo con sus hijos. Resolver problemas, pedir ayuda. Algo muy importante es pedir ayuda. Si sus hijos no piden ayuda, no van a saber que necesitan ayuda. Si nosotros estamos ahí solamente para ayudarlos, y no van a saber en qué momento solicitar ayuda, ¿no? Entonces, muchas veces, claro, nos piden ese acompañamiento, ¿no? Para la escuela, y en lo personal, yo no soy partidaria de la CHAO, de los acompañamientos. ¿Por qué? Porque no damos autonomía, no nos dejamos tomar decisiones, no nos dejamos pedir ayuda, porque ahí está, ¿no? Ahí está la sombra, que me da lo que yo necesito, sin que yo voltear, si yo realmente, de repente, demandar una necesidad, no darme cuenta que realmente necesito esa ayuda. Entonces, es muy importante que sus hijos aprendan qué pasa, qué necesitas, no ayudarlos, ¿sí? No puedo abrir el cajón para sacar la ropa, de repente tiene miedo y se va a chancar los dedos, pero bueno, hay experiencias, hay cosas que tienen que pasar sus hijos. Lo observamos y le preguntamos, ¿necesitas que te ayude? ¿Necesitas ayuda? No darle la ayuda sin que ellos no lo soliciten, pedir aclaraciones o explicaciones, ¿sí? No te comprendí, no entendí, ¿me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? ¿Sí? Si no me estás entendiendo, pídeme que te repite. Resolver problemas por nosotros mismos. Ellos tienen que comenzar a resolver sus problemas. A ver, conocerse mejor, reconocer sus emociones y sentimientos. Algo muy importante es que puedan reconocer y comunicar. Un niño que comunica sus emociones, que comunica sus sentimientos, generalmente no tiene problemas de conducta, no tiene problemas emocionales.
¿no? Porque no quiero hacer esto, porque me cuesta hacer esto. El niño que le presentas en la escuela una hoja o un trabajo y que de repente ve la hoja y se tira al piso, sale corriendo, es porque no está reconociendo sus emociones y no las está sabiendo comunicar. El niño que sí las reconoce y las comunica, va a levantar la mano, se va acercando al profesor y le va a decir, esto es muy difícil, no lo puedo hacer. Reconocer que hemos hecho bien y que tenemos que mejorar, reconocer nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. También, ¿no? Una de las conductas autodeterminadas es el autoconocimiento. Para yo seguir avanzando, para yo crecer, para yo ser un profesional, para yo poder trabajar, tengo que conocer cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, que todos los tenemos. Defenderse, decir no, aprender a decir no. ¿Cómo sus hijos van a aprender a decir no si nosotros estamos ahí para decir el no por ellos? ¿No? ¿Cómo sus hijos van a aprender a decir no? ¿Cómo vamos a sentir la confianza, la seguridad de que nuestro hijo va solo a la escuela, ¿no? Uno de los más grandes temores de un padre es que les pase algo a sus hijos, ¿no? Que si van a la escuela solos, les pueden hacer algo en el baño. Entonces, ¿qué le tenemos que enseñar a nuestro hijo? Aprender a cuidar su cuerpo, aprender a decir no, aprender a que ellos cuando ingresen al baño, tocar la puerta y ellos tienen que de repente exigirles a ustedes también tocar la puerta, no invadir el espacio de sus hijos, tocar la puerta, pedir permiso, preguntar, ¿puedo ingresar? Y ellos le dirán sí, no. Pero tenemos que también respetarlos, expresar nuestras opiniones, ¿no? Ellos tienen que expresar lo que ellos están sintiendo, responder a un insulto. Si me insultan, ¿cómo yo voy a responder? ¿Me voy a sentir mal? ¿Yo voy a responder por ellos o ellos tienen que responder? Defender nuestros derechos, defender sus derechos. Ser más independiente, identificar situaciones peligrosas, administrar su dinero, quedar con un amigo para hacer algo. Entonces, todos estos son conductas autodeterminadas. Todas estas conductas autodeterminadas son el objetivo, el fin de la formación de cada uno de sus hijos, ¿sí? Hay que tomarlas en cuenta, son muy importantes. El objetivo de que sus hijos vayan a la escuela, además de aprender a leer, a escribir, a sumar, a multiplicar, es desarrollar todas estas conductas autodeterminadas. Pero el desarrollo de estas conductas autodeterminadas va a depender de cómo ustedes miren a sus hijos. Y esto va a depender de que elijan aceptar a sus hijos, ¿sí? Entonces, ¿han visto lo importante y lo necesario que es pasar estas etapas del duelo, ir avanzando? Y si regresamos, darnos cuenta por qué estamos regresando y tener las estrategias y poder resolver cada una de estas dificultades que se nos están presentando. A ver, estas son las dimensiones de la calidad de vida que también son importantes que ustedes las tomen en cuenta cuando una persona va a tener calidad de vida. Tenemos que pensar en estas 7 dimensiones. 1 es el desarrollo personal, no negarle el estudio a nuestros hijos, el acceso a la tecnología que es tan importante y necesario, ¿no? Este año, por ejemplo, se hace tan necesario que ellos utilicen los medios tecnológicos, la computadora, ¿no? Entonces, claro, tengo una niña pues con síndrome de Down en 2º grado, que su mamá nunca la dejó tocar la computadora, ¿no? No le enseñó cómo prenderla, no le enseñó cómo cuidarla, y ahora le es muy difícil poderse conectar. Entonces, muchas veces nosotros exigimos cosas, queremos que nuestro hijo logre cosas en el colegio que no las logran en casa. No los preparamos para esa escuela, no los preparamos para la inclusión. Determinación, el trazarse metas, el tomar decisiones, el elegir, el control, la autorregulación,
Relaciones interpersonales, otra dimensión muy importante, en tener amistades, el apoyo de la familia, de la comunidad, el tener amigos, es básico. Ayudemos a nuestros hijos a tener amigos, a tener un grupo de contención, donde ellos se sientan también acompañados, respetados, sus derechos, la privacidad, las responsabilidades cívicas, el votar en las elecciones, ¿no? Es uno de sus derechos. El bienestar emocional, la seguridad, ambientes estables, retroalimentación positiva, ¿no? Retroalimentarlos también de forma positiva y decirlos exactamente qué cosas están haciendo bien. Te felicito, hijo, porque has hecho esto bien. Te felicito porque hoy día has completado este ejercicio de forma adecuada. Te felicito porque hoy día has prendido la computadora y has ingresado a tu clase virtual de forma autónoma. Entonces, tenemos que decirle a nuestros hijos qué están haciendo bien. El bienestar también físico, la atención médica, la alimentación, ejercicios y el bienestar emocional, el empleo, ¿no? Entonces, estas 7 son las dimensiones de la calidad de vida que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? En el desarrollo y en el crecimiento de nuestros hijos. Si lo pueden tomar también una foto, si la pueden tener también pegada, contemplada, para que siempre las tomemos en cuenta. En la medida que sus hijos tengan calidad de vida, van a ser cada vez más autónomos, van a tener una estabilidad emocional. A ver, voy a dejar de compartir un ratito, ¿sí? La semana pasada nos quedamos con muchas preguntas, muchas dudas con respecto a la capacitación. Yo las he podido recuperar, las he notado en el PPT, en el material, y las quiero compartir con ustedes. De repente, no vamos a poder resolver todas las dudas y preguntas a medida que la próxima semana nos vamos a volver a encontrar, vamos a conversar un poco sobre las dificultades de conducta, de comportamiento, ¿no? La parte emocional de nuestros hijos, y vamos a seguir respondiendo estas preguntas. Entonces, les voy a compartir, a ver. A ver, Sonia pregunta, ¿cómo trabajar el duelo a un niño con TEA porque es muy frío con la muerte de mi hermano y mi mamá y no hace el duelo, pero eso tiene consecuencias? De hecho, no hacer un duelo tiene consecuencias porque nos quedamos en una etapa y de repente donde no sacamos de repente la tristeza, la cólera, ¿no? ¿Cómo poderlo trabajar? Y no es que una persona con TEA sea una persona fría. Ya hemos hablado en la semana pasada que les es difícil expresar sus emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos tenemos que conectar primero con las emociones. Conectar, no conozco, Sonia, no sé en realidad qué edad tiene tu hermano, para poderte ayudar, no sé en qué nivel está, no sé si identifica las emociones, una cosa es identificarlas en imágenes, otra cosa es identificarlas en él, otra cosa es relacionar sus emociones con lo que está sucediendo. Entonces tenemos que ir viendo si él las identifica, que conectar sus emociones con situaciones, con hechos concretos. ¿Qué te causa esto? A ver, ¿qué sensación te causa esta situación? Desde cosas sencillas, ¿qué te causa el no poder comer lo que a ti te gusta? Te causa enojo. Entonces, ¿cómo te sientes? Enojado. ¿Qué te causa de repente algo que tú quieres, que lo pierdes? De repente, no sé, tu polo preferido. ¿Qué te causa? Ay, te pones triste porque ya no lo tienes. Entonces, primero es identificar
las emociones y conectar con cada una de las situaciones cómo él se está sintiendo, con cada una de las situaciones cómo él se está sintiendo, para comenzar a trabajar la pérdida, ¿sí? Para comenzar a trabajar esa pérdida. ¿Te acuerdas de mamá? ¿Qué es lo que más te gustaba de mamá? ¿Qué es lo que más extrañabas de mamá? ¿No? De repente la comida, de repente un abrazo, y ahora que ya no tienes ese abrazo, ¿qué es lo que estás sintiendo? Nos tenemos que conectar con hechos concretos, con situaciones concretas, con imágenes. Luisa dice, ¿qué alternativas nos puedes dar para un joven autista para aceptar otros cambios? Eso vamos a conversarlo la próxima semana sobre las anticipaciones y los cambios, ¿sí? Rosana dice, en el hospital no te aceptan pasar al neurólogo para atender a tu hijo hasta que cumpla, me parece, ahí he olvidado, me parece que era 5, perdón, eran 5 años, me parece, sí, que Rosana comentó, habría que buscar otras alternativas, ¿no? Otros hospitales, otros centros, porque no podemos esperar hasta los 5 años, ¿no? Porque estaríamos perdiendo un poco de tiempo, ¿sí? De repente el hospital donde tú estás yendo, no sé, me parece un poco ilógica la norma, pero habría que buscar otras opciones. Mariuska dice, soy mamá de un niño de 10 años, quisiera saber sobre el tema de autismo y la adolescencia, lo vamos a conversar la próxima semana. El adolescente, el joven con autismo pasa por lo mismo que va a pasar un adolescente regular, entre comillas, ¿no? Los cambios físicos, los cambios emocionales, pasa por lo mismo. Rocío dice, métodos para poder corregir las malas conductas, como las peleas entre hermanos. Conversaremos la próxima semana sobre este tema. ¿Cómo manejamos la ecolalia? A ver, quería también dejarles un cuadro, que es un cuadro de registro conductual, ¿sí? La próxima semana vamos a hablar sobre las dificultades en el comportamiento, las conductas inadecuadas o disruptivas de las personas con TEA. Entonces, seguro que van a haber muchas preguntas, ¿sí? Pero yo no les voy a dar la receta, porque va a ser difícil. Yo tendría que analizar cada uno de los comportamientos, de las conductas de sus hijos, de sus hermanos, de sus alumnos, para poder acompañarlos y para poder darles las sugerencias. Lo que quiero es que ustedes tomen en cuenta este cuadro que estoy colocando acá, ¿sí? A ver, lo que hay que tomar en cuenta es la situación, el lugar, las personas que estaban acompañando en ese momento, qué situación ocurrió antes de que ocurriera la conducta inadecuada, ¿sí? Con quién estaba, dónde estaba y qué pasó. La descripción de la conducta inadecuada, por ejemplo, gritar, no obedecer, tirar las cosas, describir exactamente el comportamiento que se quiere cambiar, qué se hace, ¿no? ¿Qué hacen las personas que están acompañando al niño, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ante la conducta y qué sucede finalmente? Entonces, sí les quería sugerir que puedan, los que deseen, escribirme mi correo tomando en cuenta este cuadro, para describirme la conducta que de repente quisieran modificar o que necesiten o que de repente más las está movilizando con respecto al comportamiento de sus hijos. Yo no sé si ya puedo cambiar, si todos ya tomaron la foto. Por favor, me escriben a mi correo tomando en cuenta estos componentes. A ver, las ecolalias, hay dos tipos de ecolalias. Uno es la ecolalia funcional y la ecolalia no funcional. La ecolalia es una característica de muchos niños o personas con TEA, que es la repetición de las palabras. Es como si hubiera un eco, ¿sí? Entonces, la ecolalia funcional es cuando hay una intención comunicativa, ¿no? Y esas generalmente se presentan cuando el niño no está comprendiendo lo que le estamos diciendo. Y estas se van extinguiendo a medida que el niño va desarrollando su lenguaje, ¿sí?
Entonces, ante una petición de un objeto, ante la petición de una acción, ante la protesta, por ejemplo, le decimos a nuestros hijos, a ver, a nuestro hijo, ¿dónde están tus zapatos? Y el niño responde, ¿zapatos? O ¿dónde están tus zapatos? Y es porque no está comprendiendo el dónde, o no está comprendiendo la palabra zapatos. Entonces, ¿cómo se trabaja esta ecolalia funcional? Lo primero que hay que hacer es trabajar la comprensión. ¿Y cómo la trabajamos? A través de gestos, a través de imágenes, podemos apoyarnos de una imagen, ¿no? El dónde, ¿no? ¿Dónde? Abriendo los brazos, ¿dónde? Zapatos, enseñándole una imagen de zapato o nuestro zapato, ¿dónde? Zapato, ¿sí? Para que ellos vayan entendiendo por qué los niños con autismo lo que tienen una comprensión comprenden más las imágenes que la información oral. Entonces, a medida que ellos van comprendiendo, se va extinguiendo este ecolalia. Y la otra tipo de ecolalia es la ecolalia no funcional, ¿sí? Que no hay un propósito comunicativo, o sea, ellos no se están comunicando y que generalmente se presentan como una autoestimulación o autorregulación. Entonces son repeticiones verbales que ellos realizan, como de repente repetir diálogos de películas que observan, o algo que escucharon en la televisión, ¿no? Y esta ecolalia sí puede persistir, ¿no? De repente esta ecolalia que no es funcional sí puede persistir, porque lo que ellos están utilizando esta ecolalia para autoestimularse, como se podrían autoestimular con unos pompones, como la semana pasada uno de ustedes comentó. A ver. A ver, ¿cómo facilitar la comprensión para ir avanzando y ir extinguiendo estas ecolalias? Utilizar un vocabulario familiar. Las indicaciones deben ser cortas y precisas. Expresarse de forma calmada, con adecuada articulación, realizando gestos. Eso es lo que le hablaba. Tenemos que utilizar muchos gestos, tenemos que emplear apoyos o imágenes visuales, sustituir la palabra por la acción, ¿no? Entonces, muchas veces, de repente, en vez de decirle, dame el peine, le podemos decir, ¿no? Acompañar la palabra con la expresión, o de repente ya no hablar, sino hacer esta expresión, ¿no? Entonces, nosotros hacemos esta expresión que significa dame, o le podemos decir, como el input, ¿no? Le damos el input, acompañamos, entonces él va a saber que esta expresión es dame. Y le podemos decir, peine, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que ir extinguiendo la verbalización y tenemos que aumentar nuestra acción. Y aumentar el vocabulario durante las actividades de la vida diaria, ¿no? A medida que vamos realizando actividades, tenemos que ir hablando, tenemos que ir enseñando el vocabulario. Estas son las recomendaciones para facilitar la comprensión. Una vez que facilitemos la comprensión, se va extinguiendo las ecolalias. A ver, la próxima semana vamos a seguir, ¿sí? Respondiendo parte de sus preguntas. Una de las preguntas era sobre los niveles, ¿sí? Vamos a hablar la próxima semana, porque ahorita, ya siendo las 6:10, tengo que dar el pase a la doctora María Jesús. Sí, buenas tardes, doctora Cavia. Muchísimas gracias por su participación. Excelente la ponencia, como siempre. Estamos muy contentos. Y quiero también saludar al público que el día de hoy se ha conectado. Muchísimas gracias por su participación.
Este es un esfuerzo del gobierno regional del Callao, del señor Dante Mandiotti, nuestro gobernador regional, que hace posible que hagamos este tipo de conferencias dirigido a los padres y familiares. ¿Ahora me escuchan? Dirigido a padres y familiares de personas con autismo. Yo estoy muy contenta y de verdad les decía que estaba muy contenta por su participación y invitarles para que se puedan conectar para los demás cursos, que también tenemos cursos de acompañamiento psicosocial, masoterapia, síndrome de Down, tenemos orientación de personas, orientación y valoración, sobre todo la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Estamos entrando a una fuerte fase de sensibilización y concientización sobre el tema de la discapacidad en el Callao. No queremos pues un Callao más con barreras, no queremos un Callao donde la gente pueda interpretar como un maltrato o como un racismo el tema de la discapacidad, sino por el contrario, un Callao inclusivo, un Callao sin barreras, un Callao solidario. Por esa razón, yo los invito a ustedes a participar y de manera paralela estamos haciendo también talleres dirigidos a policías, a médicos, enfermeras, psicólogos, sociólogos, en diferentes rubros, a docentes, que de verdad todos se están conectando y creo que es un ejemplo a nivel nacional lo que venimos haciendo a nivel del Callao. Yo, a nombre del gobierno regional del Callao, del señor Dante Mandiotti, quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes. Conéctense, pasen la voz a los amigos, a los vecinos, a los familiares, para continuar con esta gran tarea, que es promocionar los derechos de las personas con discapacidad en la región Callao. Muchísimas gracias a su coordinador, el señor Bendezú, a todos sus facilitadores, a los promotores, que son las personas con discapacidad, que han hecho posible esta convocatoria. Hemos, dentro del auditorio virtual, que es realmente un gran logro. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, y hasta la próxima. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, María Jesús. Nos estamos viendo la próxima semana. Siempre los Gracias. espero con mucha alegría. Señora, Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias, señora. Le Hasta agradecemos a luego. todos la participación Gracias, hasta luego. y le espero a la próxima sesión. Vengan toda la próxima sesión. Muchas gracias, está muy interesante. Hasta luego. Está muy interesante sus charlas. Cuídense mucho. Gracias también. Les espero otra semana. Gracias, doctora. Gracias, compañeros. Gracias, doctora. Gracias por sus conocimientos. Muchas gracias. Gracias. Y hasta la próxima. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora. Luego. Gracias a todos los que han enviado Muy sus buena fotos. charla. Gracias. Gracias, gracias. Adiós. Que Dios te bendiga. Que mi foto no he enviado. Cuídense mucho. ¿Has enviado tu foto? Cuídese mucho. Chao. Chao, mi amor. Sí, no pases ya. No pases ya. Consulta, ¿cuándo es la próxima charla? El otro martes. Ya se fue todo. Ya.